Bienvenidos a Entrevistas al Hueso. Y hoy un lujazo tenerlo a Guillermo Moreno. Guillermo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias por venir. Y bueno, vamos a empezar a charlar un poquito. Te voy a empezar a preguntar básicamente, el año pasado hubo la pandemia y Alberto Fernández, el gobierno, tomó la actitud de hacer una cuarentena muy estricta. ¿Cómo viste la situación? ¿Fue lo correcto? ¿No fue lo correcto? ¿Cómo lo viste? Mira, precisamente la doctrina. Nosotros los peronistas, sabes que somos cultores de la doctrina Sí. y propagadores de la doctrina. ¿Para qué te sirve la doctrina? Entonces, bueno, si en realidad lo que tenés que en la vida, bueno, es copiar lo que te salió bien. Exacto. Vos te sentás acá, te salió bien el reportaje, venís acá, fue cálido, y repetís. Esa es la vida, esa es la experiencia. Repetir lo que te salió bien y es una secuencia de hechos que vas dando donde se supone que los resultados favorables te llevan, te incitan a repetir la acción. ¿Y esto qué tiene que ver? Y tiene mucho que ver, porque el tema de la pandemia, al ser un hecho singular, al ser un hecho novedoso, ninguno de nosotros había vivido una pandemia. Alguna epidemia, seguramente, pero una pandemia de estas características no nos recordamos. Y era obvio que todos los gobiernos del mundo afrontaban un hecho singular, un hecho novedoso. Ahí importa la doctrina, porque la doctrina sirve para tomar decisiones cuando no hay experiencia, porque te da el marco decisional. Por ejemplo, ¿qué dice la doctrina peronista? Gobernante, nunca conduzca con el miedo. Claro que vos podés sembrar el terror en la población y la población te hace caso. Precisamente eso es el terrorismo. Sembrás el terror y a partir de ahí, ¿qué dijo Perón? No, mire, persuada, no genere miedo. Las bayonetas sirven para todo menos para sentarse arriba. Persuada. Bueno, Alberto Fernández hizo exactamente al revés en la pandemia. Generó miedo. ¿Por qué generó miedo? Porque él decretó una cuarentena y tenía muchísimas dudas sobre la posibilidad de que le hicieran caso. Y en vez de persuadir y explicar, dijo, no salgas a la calle que te va a atacar el virus. Bueno, un daño inconmensurable que ahora se está empezando a ver. Bueno, hay algunos estudios que ya dicen que mucho más las consecuencias del encierro y de la cuarentena, ya estudios en varios países del mundo, incluso pedagogos te están diciendo esto de cerrar las escuelas, con una cosa, bueno, mire, la doctrina sirve para eso. Lo otro que sirve la doctrina, ningún presidente, vos lo elegís porque sea un conocedor de todos los temas. Exactamente. Y vos le pedís al presidente, a partir de sus vivencias, que tenga sentido común. Y el sentido común le permite, al estar rodeados de expertos en cada uno de sus temas, tomar la mejor decisión. Tema novedoso y singular. ¿Quiénes deberían opinar? ¿Qué te dice el sentido común? Mire, opinen todos aquellos que tengan que ver con este hecho. Bueno, no hay duda que la salud tiene que opinar, Por supuesto. pero qué duda cabe que la economía también. La masacre de locales que hubo cerrado es impresionante. No estuvieron los expertos en economía que le viste que él decía, acá tengo los expertos. Sí. Después nos dimos cuenta que sobre hechos desconocidos no puede haber expertos, porque los expertos son sobre hechos conocidos. Tal cual. Porque no hay conocimiento teórico y que vos concibas que ese conocimiento teórico agota el conocimiento del tema. El verdadero conocimiento, como dice su santidad, es el práctico. Bien. Por lo tanto, sobre esta pandemia, un hecho novedoso, no había ningún conocimiento, casi no había teórico y mucho menos práctico. Por lo tanto, no podía haber expertos. ¿Qué aconteció? Nadie le explicó que iba a destruir la economía. O si se lo explicaron, él decidió, desoyendo los consejos de un sabio ministro de salud que tuvo Perón, que se llamó Carrillo, que enseñó que para tener una buena salud primero tenías que tener una buena economía, o al menos en el mismo momento. El agua caliente, las cloacas, la sana alimentación, dormir calentito, levantarte, tratar de comer las 4 comidas.
las 4 comidas no te la da la salud, te la da la La economía. economía, claro, tal Bueno, cual, tal cual. bueno, tenemos el problema de un presidente que no es sensato, no abunda el sentido común en su toma de decisiones y por otro lado no es doctrinario. Por lo tanto, un combo absolutamente imperfecto. Terrible. Y la figura de Cristina Kirchner, ¿cómo la ves en este gobierno? Está como medio desaparecida, solamente sobre algunas cuestiones de las causas judiciales, pero no tiene demasiada implicancia. No sé si coincidís o ya tenés otra visión. Es que el Poder Ejecutivo es unipersonal. Yo no voy a defender a Cristina porque primero ya se defiende sola, segundo es lo suficientemente mayorcita y tercera es la que tomó la decisión. Tal cual, sí. Y detrás de una metodología también hay ideología. El problema de Cristina cuando tomó esa decisión en soledad es que no era una decisión que impactaba en su vida, la cual tiene derecho a tomarla en soledad. Impactaba en millones de vidas, 45 millones o 11 millones de familias. Por lo tanto, ella tendría que haber reflexionado profundamente sobre la metodología decisional. Y el problema es que ahora nos damos cuenta que eligió al peor. Yo lo dije porque lo conozco a Alberto Fernández hace 30 años. Pero eligió al peor. Y ahora que lo ves caminar, no, pero él garantizó que ganaban las elecciones. ¿Por qué? Rodríguez a Cristina no ganaba. Scioli Cristina no ganaba. Solá Cristina no ganaba. No, pero mirá Solá. Sí, pero lo pusieron en un lugar donde no es un experto. Él como gobernador fue un buen gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un razonable. No fue mejor que Dualde, no, pero fue un razonable gobernador. Bueno, listo. Entonces, ganaba el peronismo con una correcta metodología. ¿Y de dónde salía esa fórmula? Y esa fórmula debía salir de dos metodologías antitéticas pero posibles. La primera es una mesa de consenso de todos los dirigentes. Yo te aseguro que en esa mesa de los dirigentes del peronismo Alberto no estaba sentado, porque cuando se le eligió era presidente del partido Parte, un extrapartidario, con lo cual no hubiese estado en esa mesa. Por lo tanto, no hubiese estado en consideración su elección. Hubiese sido Scioli, hubiese estado Rodríguez, hubiese estado yo, hubiese estado otros compañeros. De la Sota si no se hubiese muerto, Schiaretti, pero no hubiese estado, y Cristina hubiese tenido que estar sometido a la opinión del resto de los dirigentes, donde ella es la primera entre los pares, pero estaba sentado en la mesa. La segunda metodología, si es que no había consenso, era, miren muchachos, vamos a hacer una interna. Para eso están las PASO. Si están las PASO, no hay ningún inconveniente. Nos presentábamos la propuesta y hacíamos las PASO como corresponden en las elecciones. Ganaba el que corría. ¿Qué hubiese pasado en ese instante? ¿Qué hubiese acontecido en ese instante? Vos hubieses conocido a Alberto Fernández. Y entonces te hubieses dado cuenta que él era socialdemócrata, no hacía falta que le preguntara a Pontevedra. Mire, ¿usted es peronista? No, yo soy socialdemócrata, los peronistas me van a odiar. ¿Y por qué se lo preguntó Pontevedra? ¿Y por qué no lo conocía? Claro. Desde el año 2008-2009 que Alberto Fernández no hacía un acto público. ¿Quién lo conoce? Dice, no, pero fue jefe de gabinete de un presidente que no precisaba jefe de gabinete. Que agarraba el teléfono y hacía como el Papa, llamaba a él a... Llamaba personalmente. Pero claro, bueno, le llamaba a su secretario, agarraba el teléfono y hablaba. Es verdad que tenía El cuaderno arte, sí. Con todas las cuentas, todo. Cuaderno arte ese famoso, sí. Yo nunca lo vi más que cerrado, pero no hay duda que lo tenía. Alberto Fernández, entonces, lo ves como la peor opción que... No, pero lo dije el primer día, lo dije ese sábado que ella lo eligió, no lo digo ahora. No. Ahora ya se está dando cuenta el pueblo peronista. Él estuvo con Caballo, estuvo un poquito con todos. Sí, claro, sí. Primero fue funcionario de Alfonsín, después, bueno, ya la historia es conocida. Bueno, te pregunto, ¿quién iniciar? Le preguntar un poco cómo está llevando el tema este de la cuarentena. Yo sobre Formosa hay 2, 3, 4 provincias que para mí son las ordenadoras desde la doctrina. El Chito es uno de los ejemplos para el peronismo. Para el peronismo, Formosa, San Luis, La Pampa, la propia Córdoba.
es un ejemplo para eso. ¿No ves que hubo un exceso? No, en absoluto. ¿No? No, en absoluto. Bueno, No, en absoluto. bueno, ¿cómo ves hoy Milei? Que tanto... Lo veo bien, lo veo bien. ¿sí? Eso lo veo bien, lo veo. No, me parece que el director, a diferencia de lo que hizo el gobierno de Kirchner, no puso un nombre de carrera. Kirchner puso a Ana Erwin, que había empezado a los 20 y pico de años en el INDEC. Y entonces era una persona extremadamente solvente porque había recorrido toda la grilla. Bueno, pero tampoco es un cargo. Entonces, bien, el INDEC está bien, está haciendo lo que puede en una pandemia, obviamente. No están las presenciales, no están, obviamente. Porque el INDEC siempre trabajó bien. Trabajó antes, trabajó durante y trabaja ahora. ¿Por qué te crees que te criticaron tanto? Pero no, ¿quién criticó? General, periodismo. No, general no. No, por eso está bien, pero es hace parte del juego político. Massa, Alberto Fernández, Morales, saben, bueno, la oposición tienen derecho a elegir un tema. Claro. Y desde el gobierno, si vos sos gobierno, querés que la oposición te ataque por el flanco más débil o el flanco más fuerte. ¿Viste? Entonces el gobierno dejaba que atacaran por el flanco más fuerte, que es la sabia decisión que te conduce. Vos querés que la fuerza enemiga venga por el flanco donde vos tenés más defensa, no donde estás sin defensa. Y el INDEC, y ahí está. Hicieron investigaciones, de 1.500 personas no se pueden coordinar para mentir. Son las mismas 1.500 personas, salvo las que se jubilaron, ingresaron, que hay ahora. Antes funcionó bien, durante funcionó bien, y ahora funciona bien y va a seguir funcionando bien. Bien. ¿Cómo ves el rol de Clarín hoy? ¿Está alineado con el gobierno? No lo sé. A mí me parece que cumple su rol. Yo no. Clarín es un medio de difusión. Sobre los medios de difusión, estamos en una sociedad profundamente libre y democrática y así tiene que seguir. Nosotros somos cultores de la libertad, no los liberales. ¿Sabes por qué? Porque los liberales, vos cuando lo escuchás a Esper, dicen que el hombre es conducido por sus incentivos. ¿Viste que él siempre habla de los incentivos? Sí. Si vos sos conducido por los incentivos, ¿sos libre o sos como el perro del experimento que cuando tocaba la campanita iba a comer? ¿Viste que los peronistas somos libres? No son los liberales libres, nosotros somos los cultores de la libertad, no los liberales. Bueno, los liberales dicen que son cultores, pero no lo son. Bueno, Guillermo, en el próximo bloque te sigo preguntando de todo. Seguimos con más entrevistas al hueso. Seguimos con entrevistas al hueso con Guillermo Moreno. Bueno, Guillermo, te voy a preguntar dos preguntas en una. Una, si sos amigo personal del Papa. La otra, ¿cómo ves a Francisco, el papado de Francisco en general? Un concepto general. Mira, yo soy uno de los pocos argentinos que tuvo el don, porque Dios se lo dio y gracias. De que cuando él era obispo de Buenos Aires, era mi obispo. Y que cuando él pasa a ser el obispo de Roma, también es mi obispo, porque me tocó trabajar 2 años en Roma. Esa es la relación que tomo, nada más que esa. Lejos estoy de ser amigo, él es el obispo y yo hago parte de su gremio. El papado de Francisco es extraordinario. A mí me tocó vivirlo en Roma. Mirá, cuando yo llegué a Roma, Maradona era más conocido que el Papa. Caminé bastante Roma con Maradona, así que te puedo asegurar que Maradona es una cosa extraordinaria. Pero cuando me fui ya, Francisco era más conocido que Maradona. Llenó las iglesias y volvió a ser un pastor. Y el hecho de ser un pastor articuló nuevamente su iglesia con su pueblo. Con el pueblo global, no con el pueblo argentino. Nosotros lo entendemos más a su santidad porque habla lo nuestro. Cuando él dijo en Brasil, hagan lío, ¿te acordás en ese cuento del encuentro de juventud? Dijo, hagan lío. Bueno, todos empezaron a lío. Vos vas a la Real Academia y dice, conjunto de piezas que es un lío. Un lío es una cantidad. Dice, che, bajame 3 líos. En determinados productos, la unidad de medida es un lío. Ahora, vos te podés imaginar
El Papa cuando dice lío no dice una unidad de medida. Tal cual. Hoy ibas a la defensa, ¿qué quiere decir el Papa con lío? Bueno, lo entendemos nosotros, porque un lío es algo desordenado, algo, pero hecho desde el corazón, hecho con ganas. ¿Qué es lo que nosotros le decimos a los compañeros también? En el peronismo, si se vaya y hagan lío, que no significa, ojo, lío no daño, lío. Bueno, nosotros lo entendemos. El Papa dijo, le dijo a los pastores, le dijo a la juventud, vayan y hagan lío. Los argentinos lo entendimos, hasta que pudimos traducir. ¿Cómo se traduce al italiano lío? No sabía. No. Al portugués, al inglés, al francés, al ruso, al chino. Nosotros lo entendemos. Entendiéndolo al Papa, porque es nuestro Papa, es uno argentino. Sí, tal cual. Alberto Fernández tomó la decisión de lastimar al Papa. Entonces, Alberto Fernández pasa a la posteridad como el presidente argentino que lastimó al primer Papa, americano y argentino. Innecesario lo que hizo Alberto Fernández. El Papa está lastimado y es una herida que le va a seguir sangrando. Impresionante. ¿Pero por qué decís que lo lastimó? Con estas leyes que sacó. La ley del aborto, sí, específicamente. Innecesario. Bien. Sí, ya sé cuánto tiempo más vamos a tener un Papa argentino. ¿Cuánto calculas vos? Ojalá que mucho tiempo. ¿Pero no, cuánto? Pero no mucho, desgraciadamente. Pero entonces decime, ¿cuánto? Puede ser 5 años. Suerte. Mientras la biología lo permita y su capacidad de trabajo. Tal cual. Bueno, y entonces, ¿qué necesidad tenemos? Era un debate que había que dar en la sociedad desde ya. Era un debate que desde ya. Tenemos, pero había tiempo. Había tiempo. Oportunidad, mérito y conveniencia. El problema de Alberto Fernández es que al no tener sentido común le pasa esas cosas. ¿Lo usó básicamente con fines electorales? No lo sé, no lo sé. Es una decisión. Lo que digo que lastimó a su santidad innecesaria. Hoy el Papa está sangrando. Lo ves en sus homilías, lo ves cuando habla Urbe Orbe, lo ves. Bien, aparte se la pasa diciendo, pero vos lo lastimaste en su terruño. ¿Vos te imaginás a Kirchner presidente si no era gobernador de Santa Cruz o perdiendo la interna en Santa Cruz? Claro que no. Bueno, y entonces, no. ¿Y vos te pensás que en el Vaticano es distinto? Si no te lo imaginás a Juan Pablo II que en Polonia lo hubiesen lastimado. Y bueno, y entonces, ¿qué necesidad tuvimos los argentinos, que somos los que más lo entendemos, de lastimar al hombre más importante que generó este pueblo? Exacto, y con su papado, y bueno, la verdad que... Una cosa, este va a ser un papado extraordinario, ya lo es, pero se va a revalorizar cuando no lo tengamos, y no te digo los argentinos, ¿eh? No te digo los argentinos, van a pasar 1000 años hasta que volvamos a tener un papa argentino. Imagínate que cuando vuelve un americano tiene que volver un brasilero, un mexicano, un colombiano, un norteamericano. No nos damos cuenta. No, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, y eso mismo pasa con el peronismo. Tenemos la doctrina más extraordinaria y tenemos algunos acá que todavía osan hablar mal del peronismo. Guillermo, ¿te vas a presentar en las próximas elecciones? Sí, claro. ¿Me puedes comentar un poco el partido de ustedes? Los compañeros después de la experiencia que tuvimos en las últimas pasos que se prohibió, porque solamente hubo una lista, porque se armó un reglamento electoral que te impedía presentar otra lista, porque de los 33.000 avales que había que juntar, 16.500 tenían que ser del Partido Comunista, Nuevo Encuentro, yo no sé ni dónde viven. Por lo tanto, ante esa experiencia, y que se va a volver a repetir, porque si eso pasó en el Partido Justicialista siendo oposición, imagínate siendo gobierno, entonces decidimos hacer otra herramienta electoral del Movimiento Nacional Justicialista que se llama Principios y Valores, y los compañeros me han pedido que encabece la lista de diputados nacionales de Buenos Aires, cosa que gustosamente vamos a hacer, en un espacio típicamente peronista, doctrinario, donde le vamos a decir a los compañeros, no voten más gorilas como Macri, y no voten progresistas como Alberto Fernández. Ni la lista de los progres, ni la lista de los gorilas. Los peronistas, en octubre votamos peronistas. Bien, ¿y alguien más te acompaña? No, claro, bueno, la lista sí, claro, está en serio. Dualde decidió caminar el mismo camino, Graciela Camaño, por un reportaje que leí, también decide caminar el mismo. No significa esto cómo vamos a terminar la lista, vamos a ver, entiendo que Randazzo también querrá caminar. Hay varios compañeros, nos encontraremos. Mira, ese espacio de los peronistas, que no somos ni progres, ni liberales, ni neoliberales, ni socialdemócratas,
Ese espacio hoy en la provincia de Buenos Aires es un 30%. Imagínate el lío que vamos a hacer. Cuando los peronistas vean que hay una campaña electoral peronista, donde los mejores planes, programas y proyectos surgen de la doctrina, vos vas a ver cómo se va a expresar eso en las elecciones. Y eso va a cambiar el mapa político de la Argentina. Cristina tomó una decisión, la tomó. Ella está atada a esta decisión. Obviamente, ya todos vimos cómo camina Alberto Fernández, los que lo conocíamos de hace 30 años, él no miente, es esto. Lo de Cristina, bueno, ella tomó una decisión equivocada, y a lo hecho pecho. No se puede conducir al conjunto tomando decisiones equivocadas. No se puede conducir al pueblo a la derrota. Y la victoria o la derrota no es una victoria o derrota electoral, es la construcción del proyecto. Bueno, hoy está claro que el pueblo no es feliz. Si el pueblo no es feliz, no hay un gobierno peronista. Porque la felicidad es sistemática a los gobiernos peronistas. Después podemos discutir, no, pero ustedes, bueno, está bien, todo lo que quieran. En nuestra década ganada, el pueblo era feliz. Bien, entonces eso es el indicador más claro de que hoy no gobierna el peronismo. Y claro que es responsabilidad de Cristina porque ella hizo la elección. Ahora, no está gobernando, no está gobernando. Porque el poder ejecutivo es unipersonal. Las decisiones son de Alberto, pero las consecuencias del fracaso de Alberto lo exceden a él. Pero no al peronismo. El peronismo no tiene nada que ver con este gobierno. Y ahora, desde los medios se vende un poco, y también hablamos antes en el otro bloque, el fenómeno liberal, como que hay un avance de los liberales, no sé si es marketing, no sé si es un poco de los medios, o realmente es cierto, porque en las facultades se ve mucho más juventud que está siguiendo un poco este pensamiento. No sé si lo ves de esa manera. No, yo creo que son la realidad que son en la Argentina. Es una mezcla de Misetti y Mimí. Hay un 15% dando vuelta por ahí de toda la vida. Desde Manrique, la Nueva Fuerza, Alzogaray, ¿a dónde me remito? Estoy hablando 73. Alzogaray, la UCD, de ahí salió Murú, de ahí salió Echegaray, de ahí salió Massa, de ahí salió Bocio. A la larga el peronismo enamora. A mí no, al contrario, a mí me gustaría que en el debate electoral por la provincia de Buenos Aires, donde seguramente van a estar los liberales expresados por Esper, también aparezca un marxista, que no se esconda detrás de Alberto, que venga desde su orgulloso marxismo a debatir. Y debatiremos los liberales, debatiremos los marxistas y los peronistas. Y que el pueblo elija. Es muy importante que tengamos un debate doctrinario, del cual no va a participar el gobierno, porque el gobierno no tiene doctrina, porque no existe la doctrina, ¿no? Pero es que cuando vos haces así, es muy importante. ¿Qué dijo Alberto Fernández? Somos un gobierno de coalición. ¿Y cuál es la doctrina del gobierno de coalición? Un poquito radical, un poquito peronista, un marquito marxista, un poquito... Es una estupidez. Por eso toma incorrectamente las decisiones. Perón ganaba las elecciones con un frente electoral, pero gobernaba con la doctrina. Porque Perón decía que un gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin alma. En ese debate profundo que vamos a tener en la provincia de Buenos Aires, el gobierno va a estar ausente, porque no tiene doctrina. Pero también la elección tiene que ser, el debate electoral tiene que ser un debate divertido. Entonces, ya que no va a participar el gobierno del debate doctrinario, que participe del debate divertido. Ojo el candidato que eligen, ojo a ver si eligen a alguien como Insaurralde, por ejemplo. Claro. ¿Vos te imaginás que vuelvan a elegir a Martín Insaurralde de candidato? Es más aburrido que comerse una pechuga hervida cuando estás enfermo. Ojo con el candidato que van a elegir, se lo digo humildemente, ¿eh? Elijan a alguien como Aníbal, elijan a alguien divertido, aunque sea para participar en el vector divertido de las elecciones. Porque en el doctrinario no van a poder participar, pero no, al menos elijan a alguien que levante, que mueva un poquito, ¿eh? No vayan a elegir a alguien como Insaurralde, muchachos, que eso es como una pechuga hervida. Se nos está acabando el tiempo, pero te quiero preguntar, ¿qué medidas económicas tomarías como para reactivar este desastre, ¿no?, que estamos viviendo? No, lo primero, el peronismo tiene que hacer lo que hay que hacer. Lo primero es encontrar los equilibrios macroeconómicos. Si vos a un edificio no le haces buenos cimientos, el edificio va a terminar mal. Claro que cuando vos haces los buenos cimientos y los tapás, nadie los ve, pero los cimientos están. Entonces vos entras acá, en este hermoso salón que estamos, y vos decís, qué buen gusto el decorador de interiores, mirá qué bien.
Y vos lo que observás es lo superficial, lo que hizo el decorador, que está muy bien. Ahora, no hay trabajo de decorador si no hubo trabajo del que hizo las zapatas del edificio. Del que se embarró, el que tiene callo en las manos, el que se lastimó. Claro, después eso vos lo tapás y no te acordás más. Es que es la diferencia entre el agua corriente y las cloacas. ¿Qué es más importante, el agua corriente o las cloacas? Y vos me decís, no, el agua corriente, claro, que se te tapen las cloacas en tu casa, a ver cuánto tiempo durás viviendo en las cloacas, con las cloacas tapadas. Bueno, miren, las dos cosas son importantes, las cloacas y el agua corriente. Claro que las cloacas, naturalmente, no es tema de conversación. Y entonces conseguir los ajustes macroeconómicos, que significa superávit fiscal primario y equilibrio externo, que es lo que hizo Duhalde y después continuó Kirchner, de eso no querés hablar. Sale más administremos el comercio, hagamos esto, creamos... Claro, nadie inaugura el superávit fiscal promedio. ¿Vos viste alguna vez un acto de inauguración del superávit fiscal promedio? Cuando nosotros en el gobierno peronismo hagamos un acto para conmemorar, festejar, que alcanzamos el superávit fiscal primario, vas a ver cómo de ahí en adelante todos los gobernantes van a querer superávit fiscal primario. Pero lo primero que tenemos que hacer es explicar la importancia de las zapatas del edificio. Y esto te lo explican cuando vos vas teniendo experiencia, porque te das cuenta que después tenés una declaración extraordinaria, pero se agrietó la pared. Y viene el maestro mayor de obra y te dice, ¿pero quién hizo los cimientos de esta casa? Y vos decís, y hay que hacer los cimientos bien, hay que hacer las cloacas bien. Nunca pijotees material en las cloacas, pijoteá con el decorador de interiores, pero las cloacas siempre hacerlas como hay que hacerlas, y ahí no vas a tener ningún problema. Guillermo, muchas gracias por venir, te agradezco mucho por la nota y en otro momento te vamos a volver a reportear. No, gracias a vos por la entrevista. Y no se olviden que los días más felices fueron, son y serán peronistas. Y bueno, y nos despedimos hasta la semana que viene con Entrevistas al Web.